Bueno chicos, espero que hayan tenido una semana excelente. Estamos aquí con un nuevo video y comencemos. El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra serie de El Mes de la Biblia. Y como podrán haber notado en el título, hoy vamos a hablar sobre los periodos en los que se divide la Biblia. La Biblia se escribió en un lapso de aproximadamente 6000 años por aproximadamente 40 personas. Muchos dicen 40 profetas, pero no todos eran profetas. Pero obviamente entre 6000 años la sociedad cambió un montón en diferentes circunstancias y varias veces. Así que comencemos. Son 10 periodos en los que se divide la Biblia y el primero es el periodo antediluviano o antes del diluvio. Yo creo que esa es una historia muy conocida en la que Dios manda a un hombre a construir un arca muy grande y en el que mete a parejas de cada especie de animales para preservar la vida de ellos y la de él y su familia, porque pues la tierra llegó a inundarse tanto que la vida se exterminó. Y aquí les voy a empezar a dar fechas, y esto de las fechas es un cacho confuso antes de Cristo. Pero déjenme explicarles, cuando un número resulta siendo menor, viene a ser más cantidad de años. Véanlo así como una recta numérica. Los números positivos, mientras menor es el número, pues es una cantidad mayor. No sé si me voy a entender. Habiendo dicho esto, el periodo antediluviano inicia aproximadamente en el año 4004 a.C. y concluye en el año 2304 aproximadamente a.C. ¿Por qué digo aproximadamente siempre? Porque estas fechas no son exactas. Esto lo sabemos a través de investigaciones y diversos estudios que se han realizado, por lo cual esto de las fechas puede variar un cacho. Y entonces si ves otro video o si ves a alguien más que hable de este tema, probablemente te diga otras fechas, pero el rango va a ser casi el mismo. Pero este periodo comenzó no desde que Adán y Eva fueron creados, fue después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, es que comienza este periodo hasta el día del diluvio. Número 2, periodo postdiluviano. Comienza aproximadamente en el año 2304 a.C. y termina en el 1921 a.C. Y este periodo comienza cuando el diluvio termina hasta cuando comienza a narrarse la historia de Abraham. Bueno, y este otro periodo es un cacho controversial mencionarlo porque lleva un título pues que tiene una palabra que hasta hoy en día pareciera pecado utilizarla, pero les voy a explicar qué significa esta palabra realmente. El periodo patriarcal comienza en el 1921 a.C., cuando se comienza a narrar la historia de Abraham, no cuando nace, porque la fecha de Abraham no se conoce cuando haya nacido, sin embargo se conoce hasta que ya era muy grande, incluso ya tenía una vida hecha, y ahí se comienza a narrar sobre un tal Abraham. Y termina hasta cuando muere Jacob muchos años después. Jacob era nieto de Abraham, aproximadamente en el 1700 a.C. Y se le llama patriarcal porque era un tipo de jerarquía en el que las personas no tenían una región como tal donde vivir, sino que iban como nómadas. Entonces obviamente había que tener un líder, y ese líder se le conocía como el padre de la tribu. La palabra patriarcal viene de padre. En este periodo patriarcal se le conoce así porque fue el tiempo que duró este tipo de jerarquía. Yo creo que conocemos la historia de José, que fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, al final resultó siendo gobernador de Egipto, el segundo al mando. Y bueno, él cuando ya tiene poder en Egipto manda a llamar a su familia, que eran nómadas en ese tiempo, y ahí se establece el pueblo de Israel. Y aquí comienza el periodo del Éxodo. La palabra Éxodo viene como de narrar algo o contar una historia, por lo cual el Éxodo se basa en contar la historia del pueblo hebreo ya como tal. Entonces este periodo comienza cuando muere Jacob en el 1706 aproximadamente a.C. Termina en el 1491 aproximadamente a.C., cuando se calcula que los israelitas llegaron a la tierra prometida. Obviamente ahí pasaron bastantes cosas, pasaron los años que estuvieron como esclavos, los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, el tiempo que tardaron en conquistar las tierras, y aquí dan un inicio a un nuevo tipo de gobierno, y es un gobierno netamente de Dios, podríamos decirle de esa forma. Y comienza el periodo de los jueces. ¿Por qué se le llamaba jueces? Porque ellos no eran los que gobernaban como tal al pueblo de Israel, simplemente eran como los voceros que Dios daba al pueblo para que se hiciera la voluntad de Dios como tal. Y entonces si Dios mandaba a decir algo, el juez era el encargado de comunicárselo al pueblo. Y si Dios mandaba a hacer tal cosa, el encargado de realizar y guiar esa acción era el juez. Uno de los más conocidos es Sansón, que obviamente sabemos que no tuvo un final muy bueno por decidir tomar su propio camino.
aún siendo el escogido de Dios. Y este régimen era algo similar al del patriarcado, ya que era como un líder de la tribu como tal, pero ya no era una tribu simplemente, sino que ya era un pueblo completo, por lo cual se le llama más como juez, porque era quien podía tener autoridad de si había que hacer justicia sobre alguna cosa, o sobre alguna situación, o sobre alguna persona o no. Obviamente basado en la voluntad de Dios, porque era escogido netamente por Dios, y Dios mandaba a un profeta y le decía, mira, eres tú, o simplemente Dios enviaba a un ángel directamente con los papás de la persona o con la persona como tal. Por ejemplo, con Gedeón y con Sansón envió un ángel. A Gedeón se lo envió personalmente y a Sansón se lo envió a sus padres. Y este periodo comienza aproximadamente en el 1491 a.C., que es cuando llegan a la tierra prometida, y culmina en 1095 a.C. aproximadamente. Es cuando muere Samuel, y Samuel tuvo un papel muy importante porque él era profeta y era juez a la vez. Sin embargo, el pueblo de Israel ya no quería ser gobernado netamente por Dios, y que querían copiar a los demás pueblos porque veían que los demás pueblos eran gobernados por la jerarquía de reyes. Entonces ellos también querían que el pueblo de Israel tuviera un rey, por lo cual le piden a Samuel, que era profeta y juez a la vez, que le pidiera a Dios que escogiera un rey. Entonces yo creo que muchos conocemos esta historia también, y aquí comienza un nuevo periodo, el cual es el periodo de los reyes, siendo el primer rey Saúl. Comienza aproximadamente en el 1095 a.C. y culmina en el 508 a.C. aproximadamente. Como les comenté en otro video, Israel siempre ha tenido un ciclo. Bueno, en general el ser humano lo ha llegado a tener. Entonces Israel siempre ha tenido un ciclo en el que pecan, Dios los oprime, les envía un profeta para que se arrepientan, ellos se arrepienten, Dios los perdona, pero luego vuelven a pecar, Dios los vuelve a oprimir, les vuelve a enviar un profeta para que se arrepientan, se vuelven a arrepentir, Dios los vuelve a perdonar y vuelven a pecar, y este ciclo se ha repetido una y otra vez, por lo cual llegó un punto en el que Dios dejó que Babilonia conquistara al pueblo y de esa forma puedan ser oprimidos. Aquí comienza otro periodo que muchos lo toman como dos periodos diferentes: el periodo del exilio y post-exilio. Como les digo, algunos lo toman como diferente, o sea, el periodo del exilio es uno y el periodo del post-exilio es otro, pero yo creo que es más fácil unificarlos, creo. Y esto comienza en el año 586 a.C. aproximadamente, cuando Babilonia llega a conquistar a Israel y se los llevan para sus tierras y los hacen esclavos, y algunos pues resultan siendo privilegiados y un montón de ondas que pasan. Estuvieron en Babilonia 70 años, pero aquí hay algo muy importante que pasó en el periodo de los reyes, y es que Israel se dividió en dos. No era un solo reinado, sino que estaba el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Esto pasó porque Salomón llegó a cometer un pecado que a Dios no le agradó, por lo cual le dijo que su generación ya no sería rey. Sin embargo, como Dios había tenido una promesa con David de que su descendencia llegaría a reinar por muchos años, entonces, honrando esta promesa que le hizo a David, decidió que el linaje de David reinara en una parte. Entonces el reinado de Israel se divide en dos. Ok, aquí ya les voy a hablar con mapas. Entonces el reinado de Israel y el reinado de Judá son dos reinados completamente diferentes que antes eran uno solo. Y cuando hablamos del exilio estamos hablando únicamente del reinado de Israel. O sea, exilio significa que estuvieron cautivos pues en un pueblo que no es suyo. En el 510 acaba el exilio aproximadamente, y en el 510 a.C. comienza el post-exilio, o sea, después del exilio, que culmina en el 430 a.C. Y aquí ya vamos hablando de toda la historia de Israel después de que regresaron de Babilonia, cuando construyeron los muros, y los profetas que vinieron después de ellos. Entonces aquí ya este es el último periodo del Antiguo Testamento, el cual es el quinto, y si lo quieres tomar como dos, pues es el sexto, que tiene 6 periodos entonces. Y bueno, aquí comenzamos con los periodos del Nuevo Testamento. Pero antes del Nuevo Testamento está el periodo intertestamentario, que significa que está entre los dos testamentos. Este periodo duró aproximadamente 400 años. El dato que yo tengo aquí dice que comienza en el año 430 a.C. y culmina en el año 0, o sea, cuando Jesús nace. Y el penúltimo periodo, ya para ir terminando, se conoce como vida y ministerio de Cristo, o periodo del cristocentrismo, o sea que se trata de Cristo pues, que comienza en el año 0, que es cuando nace Jesús. O sea, como les digo, esto es como una recta numérica,
que Jesús está aquí en el centro, hay después de Jesús y antes de Jesús. Pero bueno, yo creo que ustedes ya me entendieron. Y termina aproximadamente en el año 33 después de Cristo. ¿Por qué aproximadamente? Porque se cree que esta era la edad que Jesús tenía cuando fue crucificado. Aquí culmina este periodo en el que ocurre todo lo que es la vida de Jesús, es en este periodo. Y por último, pues yo creo que este video va a quedar un cacho largo, pero al menos que valga la pena, ¿no? El periodo de expansión de la iglesia. En lo personal, comienza en el 33 después de Cristo, cuando Jesús muere. Y sí, la ascensión de Jesús está considerada en este periodo ya. Y culmina en el año 94 después de Cristo, que es cuando muere el último apóstol, el cual es Juan. Entonces, aquí termina este periodo supuestamente. Pero ¿saben? El periodo se llama sobre la expansión de la iglesia, y la iglesia hoy en día se sigue expandiendo y nosotros formamos parte de esa expansión. Esto es muy importante conocerlo porque nos damos cuenta que la Biblia fue escrita en diferentes contextos y sin embargo siempre mantiene la esencia de demostrar nuestra dependencia de Dios y la necesidad que tenemos de Él, y nos muestra siempre a un Dios que nos ama y nos busca a pesar de todo. Así que estos son datos que te pueden ayudar a estudiar la Biblia, que cuando estudies una historia entiendas en qué periodo fue escrito y ya entiendas más el contexto de las cosas. Obviamente hay que investigar cosas más profundas como geografías y todo ese tipo de cosas, pero esto es una pequeña pincelada porque no es un curso entero, para que tú te quedes algo picado y digas, bueno, ahora quiero investigar más, ¿no? Y eso es lo que yo quiero provocar haciendo este tipo de videos. Así que si te gustó, ayúdame dándole like y suscribiéndote, y nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias por quedarse hasta el final. Chao.